Bueno, el diagrama de tortuga es un modelo de análisis de proceso, es decir, para entender y usar en dónde podemos descubrir o analizar un proceso de cualquier nivel. Permite mantener constancia o coherencia en las actividades de planeación, mantenimiento, implementación, verificación para auditoría y para la mejora del negocio. O sea, también lo podríamos considerar como una herramienta que permite principalmente esto para analizar en las auditorías es muy bueno. Cuando hay auditorías para certificaciones, pues este mapa puede ayudar o también lo que se puede auditar es la parte de la tarea que les dejé de lo que es el mapa de proceso, ¿sí? Porque por ahí podemos ver que hay 3 elementos importantes que nos indica cómo está estructurada la empresa. Pero vamos a ver la aplicación del mapa de tortuga. Aquí el mapa de tortuga, como lo vieron, déjenme pasarlo, aquí. La estructura de aquí de nuestra tortuga tiene una entrada, una salida y en él encontramos el proceso de producción, lo cual nos indica cuándo, con quién, con qué y cómo se realiza este proceso. Entonces, en el diagrama de tortuga tenemos lo que es la entrada, que son lo que es el insumo, la información que requerimos para realizar nuestro proceso, ¿sí? Cuando un cliente nos pide algo, nosotros, recuerdan por allá en el mapa de flujo, ¿sí? Indicamos pues cómo inicia nuestro proceso de producción. Un requerimiento que se desea tener para producir, ¿sí? Entonces, tenemos que aquí en la entrada, nosotros vamos a recopilar información para estructurar nuestro trabajo y qué quiere nuestro cliente, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a producirle? Como lo indicábamos la vez pasada, ¿qué quiere nuestro cliente? Contamos con lo que él nos pide, es parte de nuestro proceso de producción y bueno, toda esa relación. ¿Qué va a ser procesado? ¿De qué proceso proviene? O sea, cuando viene de otro proceso, pero normalmente nosotros hablamos de un proceso de producción que vamos a hacer. Y bueno, normalmente en la entrada necesitamos conocer todos los elementos que son necesarios para iniciar nuestro proceso completo. Después, quisiera hablar aquí sobre el proceso de actividades. ¿Qué hacemos en todo nuestro proceso? ¿Cuáles son nuestras operaciones unitarias que nosotros realizamos en nuestro proceso? Vamos a suponer que nosotros vamos a fabricar un chocolate. Vamos a empezar que tendríamos que pensar cuál es nuestra materia prima, qué es lo que hacemos, cómo mezclamos, cómo le damos todo ese proceso de producción en varias etapas, hasta que finalmente lo vaciamos a moldes, después lo empaquetamos y finalmente damos una salida. En la salida se refiere a indicar cuáles son los resultados que se entregan. Ajá. ¿Qué recibe el cliente? ¿Qué resultó? ¿A qué? Bueno, en algún momento, si es el análisis de una sola operación unitaria, ¿a qué proceso se envía? Cuando es, por ejemplo, que ustedes no vayan a analizar un proceso completo, sino una parte de un proceso
porque puede ser válido que ustedes hagan su mapa de tortuga, nada más de una sola operación unitaria. ¿Y qué es una operación unitaria? Pues aquella que se hace en un solo equipo, ¿sí? Esa es una operación unitaria, por allá se vio en instrumentación y por allá los que, pues bueno, parece que no fueron mis alumnos, pero por allá debieron de habérselos comentado, no recuerdo. Parece que ustedes estuvieron conmigo en sistemas experimentales y no en instrumentación. Pero bueno, en instrumentación se indica que es una operación unitaria y la operación unitaria es aquella que se realiza en un solo equipo. Bueno, vamos a continuar con el análisis del mapa de tortuga. Aquí es como si fuera la cola, el cuerpo y en la salida es la cabeza. Y por ahí tiene 4 patitas la tortuga y nos indica que. ¿A qué se refiere el qué? Identifica los recursos necesarios para completar el proceso. ¿Qué es? ¿Qué requiere para hacerlo? ¿Qué información es necesaria y qué requisitos necesita para hacerlo? El otro punto es ¿con quién? ¿A qué se refiere el con quién? Pues son todos los responsables, todo el proceso, con todas las personas que están involucradas. ¿Quiénes son los recursos? ¿Qué competencias tiene? Aquí hablamos, en esta parte ustedes van a poner un organigrama. Aquí se refiere a quiénes son las personas que están involucradas en el proceso de producción. Y todo proceso de producción pues tiene un organigrama que se refiere pues al director de la empresa, a los gerentes de producción, de ventas, de compras, de control de calidad. O sea, todo es una estructura organizacional. ¿Quién lo está haciendo? ¿Sí? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes cuentan para realizar ese producto? A eso se refiere el con quién. ¿Cómo? El cómo, esta patita que tiene aquí, el cómo. El cómo se refiere, pues, cómo se realiza el producto. ¿A qué me refiero? No el proceso de producción, sino cómo. O sea, ¿en qué está basado? Se detalla si tiene guías de procedimientos o qué normas utiliza, qué reglas se utilizan para realizar este producto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a suponer que les voy a poner un ejemplo de la empresa de donde yo estaba. Para hacer el ácido acetil salicílico se requería de procedimientos, ¿sí? De un manual de procedimientos que se utilizaba en cada una de las etapas del proceso. ¿Qué más requería? Las normas. ¿A qué norma se refería? Pues teníamos normas, ¿no? A la norma para la industria farmacéutica que correspondía, pero también utilizábamos manuales, como por ejemplo el Food Chemical Codes, la farmacopea de los Estados Unidos, que también que tenía que cumplir el producto, las especificaciones de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? Entonces, son todos estos elementos que caracterizan. O sea, en esta etapa, en este punto, nosotros vamos a utilizar ahí vamos a mencionar cuáles son las normas que se están utilizando. ¿Sí? ¿Qué normas van a establecer ese producto? Y bueno, ¿cuántos o cuáles, que sería este último punto, determina a medir el desempeño del proceso o lo que esta sección debe indicar
los indicadores que tienen para evaluar el proceso, que nos indica aquí cómo lograr la eficiencia y eficacia del proceso, cuáles son los indicadores de usar esa medición. O sea, cómo en una empresa puede utilizar, por ejemplo, gráficas de control, que nos permite evaluar si estamos teniendo si somos eficaces, eficientes, el desempeño que estamos realizando. Si alguno de ustedes ha ido por ahí a una visita a la Bimbo, por ahí observó que durante el proceso hay, por ejemplo, en la de las donas, por ahí yo vi que tenían su gráfica de control de proceso, ¿sí? Y entonces, pues sería una forma de indicar cómo va su proceso. Ahí sería un control estadístico de cómo va el proceso. Ya habíamos visto en la salida qué resultados, qué es lo que se tiene. Pues yo creo que todos estos son los puntos que va a tener su trabajo. Esto en sí es cómo está estructurada la tortuga, qué es lo que ustedes van a llevar a un trabajo de investigación que van a hacer ustedes. Como les decía, en ocasiones anteriores yo les indicaba desde el inicio del semestre que fueran viendo con familiares, amigos, conocidos o en prácticas en la escuela, visitas industriales, para que ustedes sacaran su información. En este caso, no va a ser así. Toda la información ustedes la van a estructurar de internet, toda la van a estructurar, pero sí va a llevar una estructura precisa. Y ahorita les voy a enseñar qué va a llevar y unos ejemplos de, dijéramos, de presentaciones del semestre pasado, que ya estábamos al final y en contingencia, que elaboraron sus compañeros, y por lo tanto, pues ustedes tampoco tendrían ninguna objeción de realizar un buen trabajo. Entonces voy a presentarles el contenido que tendría este trabajo. Una historia de la empresa, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo inició? Tal vez fue una empresa que inició en un lugar, por ejemplo, les voy a comentar de la empresa donde yo estuve, inició por el año de 1963 en Vallejo. Posteriormente, como en los años 70, se fue para Aragón, Inguarán. En los años, ahí estuvo, y después, al final, antes de que terminara esta empresa, como por el año 1998, una parte de la empresa se fue a la parte industrial de Apizaco, Tlaxcala, y finalmente en el año 2000, pues se terminó la empresa. Pero entonces a lo que me refiero es que es una historia que lleva una consecutividad de producción y que fue con fechas. Ustedes van a investigar en internet cuando se fundó, qué hizo. En caso de que ustedes quieran, se pueden basar en una empresa real de la información que hay en internet. De los que no, o que puedan informarse con algún conocido, con algún primo, un familiar, su papá, su mamá. Hay veces que hay personas en la familia que están o estuvieron trabajando en una empresa y pueden darles un poco de información. Yo sé que hay información confidencial y esta no se puede dar. Pero a pesar de todo esto, los trabajos que me han entregado mis alumnos en semestres anteriores han sido de empresas reales y, bueno, yo no les voy a presentar
uno de una empresa real, sino uno de que se trabajó el semestre pasado. Nunca expongo los trabajos de mis alumnos anteriores, pero en este caso sí lo voy a hacer porque no es de una empresa directamente que hayan ido mis alumnos a sacar la información ahí, sino esta toda fue tomada de internet. Bueno, a eso se refiere la historia. Ubicación, ¿en dónde está? ¿Sí? ¿En dónde está? Ustedes pueden crearla o decir, le pueden dar una dirección ficticia y le ponen, pueden decir, bueno, pues el equipo, bueno, ¿cómo les diré? Por decir un nombre, por decir así. Cornejo, Ballesteros, SADCB. Se fundaron la empresa Productos Lácteos SA. En el año de 2020, ubicada en la zona industrial de Vallejo Norte, y le dan una ubicación, y ya. Después va a venir en el trabajo, ¿qué es la misión? La misión, de acuerdo a la calidad, es qué está haciendo la empresa para tener un producto de calidad y satisfaga las necesidades del cliente, ¿sí? ¿Qué es una visión? ¿Cómo se pretende ver la empresa en un futuro? Cumpliendo con la misión que ya ustedes describen. En sí, la misión es qué estamos haciendo en este momento. La visión es cómo nos queremos ver en el futuro y siempre está relacionado con la calidad, o sea, qué es cómo nos queremos ver. Valores. Aquí vamos a indicar los valores que la empresa nos está dando. Puede ser compromiso, puede ser confiabilidad, puede ser todos los valores que están integrados en una organización. Ahorita los veremos como los ejemplos. Y después, el otro punto que van a indicar va a ser la definiciones, un glosario, un breve. Por ahí vimos en la norma, y estos puntos de misión y visión y todo, por ahí vienen, se habla ya cuando se lee toda la norma. En este caso no íbamos a leer toda la norma, sino cómo está estructurada nada más y cuáles son los puntos importantes de la gestión. Entonces, después viene lo que es el diagrama de tortuga, que lo estamos utilizando como una herramienta para estructurar nuestro trabajo. Aquí, en todo esto, aunque no lo crean, este diagrama es utilizado para tener una gestión adecuada en nuestro proceso, porque nos está indicando cuáles son los puntos que involucran a toda la organización. Y por aquí yo les indiqué, estoy proponiendo ya unas fechas, empezar el día 15, 16 y 17, el equipo 1, 2 y 3, el 22 el equipo 4 y el resto, estoy proponiendo 8 equipos y el resto presentarían en enero. Voy a hacerles las presentaciones. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Nadie? No, profesora, todo bien. No, profesora. Ok. Bueno, voy a presentar. Este fue un trabajo hecho y bueno, aquí ya tiene fecha de que fue hecho el 15 de mayo, o sea, ya estábamos en contingencia. Y bueno, aquí ellos hablaron de la producción del mazapán, hablaron de la historia, hablan de dónde viene, quién fue quien inició
esta actividad y cómo se fueron desarrollando. ¿Dónde está ubicado? Entonces dieron una ubicación que es allá en Guadalajara y todo esto lo sacaron de internet. Después ven cuál es su misión de la empresa. Esto se refiere ya a la empresa, ya todo es de la empresa. La visión de la empresa. Lo que representa, aquí habla de valores, calidad, tradición, ambiente, unión y mejora continua. Glosario. En sí son definiciones de acuerdo a la norma, pero también le pueden poner glosario, no hay problema. ¿A qué se refiere este glosario? Pues son las palabras que comúnmente se utilizan dentro del proceso. No es que cualquier palabra que se nos ocurra, ¿sí? Que ellos pusieron auditoría, lanche. Entrada. Aquí habla de la materia prima que se utiliza. ¿Con qué? Los equipos que utilizan para el proceso. ¿Con qué? ¿Sí? ¿Con quiénes? ¿Con qué? Esto sigue siendo ¿con qué? ¿Quiénes? Aquí habla de un organigrama, ¿sí? Un organigrama. Los organigramas, si ustedes no lo encuentran, pues lo pueden hacer porque tienen la capacidad de hacer un organigrama. Es muy sencillo, es un diagrama casi como bloque, donde estructura todos los departamentos que están involucrados en la empresa. ¿Cómo? Entonces ya empiezan a indicar cómo lo van realizando. Aquí, ¿cómo? Recuerdan que están relacionados el cómo con los procedimientos, las normas que están utilizando, en qué se basan. Aquí es donde ustedes van a citar las normas que están utilizando en el proceso de producción. Si hay manuales, se mencionan. Lo que es la medición, pues aquí ya hablan de cómo, aquí como es un producto, un dulce tradicional, pues por ahí ellos se dan cuenta por páginas, por ejemplo, instalaciones de páginas de Facebook, Twitter y todas esas cosas, como para saber cómo se está vendiendo ese producto, cuál es la aceptación, y ellos van teniendo una medición de cómo lo van, cómo está en el mercado. El desempeño laboral, puntualidad, respeto a reporte de desperdicios, tiempos y entregas y pedidos, cantidad y origen de accidentes, garantías totales contra la inversiones en periodos de 15 días, o sea, es un análisis que hacen ellos y hacen su reporte de ventas, etcétera. Tienen su control de calidad y bueno, su proceso. Su proceso, la parte central del proceso, yo se lo voy a recomendar que hagan un diagrama de flujo para que veamos las diferentes etapas del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Cómo se fue elaborando el producto hasta el final. ¿Sí? Es mucho más fácil dar una explicación en un mapa que en algo que está escrito, dijéramos, como un texto. Es más fácil indicarlo en un mapa de flujo, el proceso de producción que ustedes elijan, ¿sí? Y bueno, la salida es como están dando la presentación del producto, ¿sí? Diferentes productos y le dan la salida. ¿Quiénes son? Su historia,
dónde se encuentran ubicados. Aquí ellos hablan que están en Cuautitlán Izcalli, cuál es su misión, cuál es su visión, los valores, honestidad, calidad, eh, creatividad, liderazgo. Hablan de su glosario, ¿qué es alcalinización? La definición, ese es un glosario donde viene la definición de los elementos que están involucrados, o sea, las palabras que comúnmente utilizan en el proceso de producción. Refinado, conchado, templado. ¿A qué le llaman ellos templado? Después ya vienen ellos con su mapa de tortuga y empiezan a ver sus pedidos, cómo los realizan, con qué, aquí ya lo estructuran muy pequeño, con qué, aquí están indicando de con quién, o sea, quiénes son los que están involucrados. Aquí hablan de su organigrama, ¿sí? Aquí es su proceso, cómo va, y es completamente diferente al otro, pero tiene toda la estructura de su proceso de producción. Ajá. Aquí cómo están indicando sus salidas, aquí sus facturas. Normalmente un producto siempre que sale al cliente debe de llevar ¿cómo se llama? Esto es de la materia prima, vamos a salir. Su historia, su ubicación, su misión, su visión, sus valores, su glosario. Aquí, por ejemplo, hablan de lo que es el trasiego, transporte de una bebida de un recipiente a otro. Así le llaman en este proceso de producción. Fermentación, o sea, definen qué es el proceso de oxidación completa que no requiere de oxígeno para tener lugar y se obtiene con sustancias orgánicas como resultado de las sustancias orgánicas. ¿Qué es filtración? ¿Sí? Pues es la separación de partículas sólidas en un material de un líquido y normalmente el material se le llama filtro porque es un filtro, o sea, es un material poroso. Trituración, o sea, ¿qué es trituración? Pues reducir el tamaño de una partícula. Y después, aquí ya ellos estructuran su mapa. Aquí ellos lo estructuran un poco más corto. La entrada de sus materiales, ¿con qué? O sea, ¿cuáles son las materias primas que están utilizando para la realización de estos productos? Como es la levadura, el ácido láctico, la manzana, ¿sí? ¿Qué máquinas y herramientas utilizan? Pues hay molinos, tolvas, y vean ustedes que no, esto fue, si ustedes observan todo esto, pues fue bajado del internet, ¿sí? Porque los molinos pueden existir de diferentes tipos de molinos, ¿sí? Tolvas, ustedes saben que una tolva, pues es un recipiente que baja, reduce en la parte baja y hay una parte una apertura de ella y se va dosificando. Las barricas, aquí hablan de una prensa hidráulica, o sea, hay equipos diferentes y los bajan de internet. ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Quiénes son los que generan todos este proceso de producción?
Aquí le llaman presidente, pero normalmente se le llama director o director. Después viene el gerente general, aquí le llaman vicepresidentes, pero son gerencias para algunas empresas, como por ejemplo RRH es recursos humanos. Gerentes de marketing, de ventas, gerente de producción, está el área de ingeniería, el área de calidad que pertenece a este gerente o vicepresidente, que así le denominan en esa empresa. ¿Cómo? O sea, ¿cómo realizan el producto? Pues están utilizando normas que están relacionadas con el proceso de producción de este producto. ¿De dónde sacaron estas normas sus compañeros? Las sacaron del internet. Entraron y preguntaron cuáles son las normas que regulan la producción, en este caso de la sidra, y que regula todo lo que está involucrado en la sidra, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta de bebidas alcohólicas fermentadas, y esta es sidra, ¿sí? Y la que indica la denominación de las especificaciones físico-químicas que deben de